Vamos a leer, hermanos, ahí en el libro de Mateo capítulo 14. Ayúdame a leer el 29 otra vez, si me lo ponen. Dice, ven, dijo Jesús, Pedro bajó de la barca, ¿y qué dice que hizo? Y caminó sobre el agua, ¿sí? Deténgase en ese momento. Pedro bajó de la barca, ¿y qué hizo? Caminó sobre el agua. Yo no sé usted, pero cuando llegue al cielo, sí le pienso preguntar a Pedro, ¿qué sintió caminar sobre el agua? Porque yo no sé si él sentía que caminaba como en un piso firme, como el que tengo yo aquí, bueno, ni tan firme, ¿verdad? Pero un piso más o menos así, ¿verdad? Hasta se sienten las olas, caminando, o si flotaba, ¿no? O si él estaría flotando, porque mire, a veces nos imaginamos a Pedro caminando sobre el agua, como que en un atardecer así soleado, con el lago completamente tranquilo y él caminando sobre el agua. Pero esa no era la escena, ¿verdad? ¿Cuál era la escena? Una tormenta. ¿Han visto alguna película donde hay una tormenta? Donde se ve una barca o un barco que se está hundiendo porque las olas son tremendas. Bueno, ese es el escenario. Y sobre ese escenario, hermano, Pedro, ¿qué dice la Biblia? Caminó sobre el agua. ¿Sí? Y para mí eso es sorprendente. Para mí eso es algo, hermano, que me llena mucho de emoción, hermano, pensar que como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, hermano, tenemos el poder de caminar sobre el agua. ¿Sí? En Marcos se narra la misma historia y hay un detalle particular que Marcos dice que no dice Mateo. ¿Sí? Dice que Jesús iba a adelantárseles. Si usted lee Marcos, Jesús no quería llegar con ellos a la barca. Jesús quería llegar primero del otro lado y esperarlos allá. Pero mientras él iba pasando, la tormenta estaba muy fuerte y lo vieron. Y cuando lo vieron pensaron que era un fantasma, ¿sí? Y entonces pues cuando Pedro le pregunta, si eres tú, Señor, ¿verdad? Manda que yo camine también sobre las aguas, hermano. Y entonces Jesús estaba ahí en medio de ellos. Quiero compartirle, hermano, algunas cosas sobre la necesidad que tenemos como iglesia y como cristianos, hermanos, de caminar sobre el agua, ¿sí? Pero no cualquier hermano puede caminar sobre el agua. Número uno, hermano, que le quiero decir, solo caminan sobre el agua los que están dispuestos a bajarse de la barca, ¿sí? ¿Quiénes caminan sobre el agua? Los que están dispuestos a bajarse de la barca. Había 11 discípulos aparte de Pedro, ¿sí? Y solamente Pedro, hermano, tuvo el arrojo de bajarse de la barca. Yo pregunto, hermano, ¿cuántos de los 12 podrían caminar sobre el agua? Todos. Ajá. Pero ¿cuántos decidieron bajarse? Uno. Y este porcentaje, hermano, es triste para el cristiano, para el cristianismo. Quiere decir que 1 de cada 10 cristianos, hermano, está dispuesto a bajarse de la barca. Ajá. Pedro fue el que decidió, hermano, bajarse de la barca. ¿Qué es la barca, hermano? La barca es aquello que representa seguridad y firmeza para ti, aparte de Dios mismo. Tu barca es cualquier cosa en la que eres tentado a confiar. Especialmente, hermano, cuando alrededor se torna difícil, cuando hay una tormenta. Tu barca es cualquier cosa que te mantenga en una zona de confort, que no quieres abandonar, porque no quieres abandonar esa comodidad que tienes o ese estatus que tienes. Tu barca es cualquier cosa, hermano, que te aleja de lo que Dios pensó y soñó para ti, ¿sí? Esa es tu barca. Todos, hermano, estamos en una barca. Dice la Biblia que Jesús no iba con ellos en la barca. Es más, le digo que Marcos narra que Jesús no tenía la intención de subirse con ellos en la barca. Él tenía la intención de esperarlos del otro lado del lago. Esa era la intención, hermano, ¿sí? Sin embargo, Pedro, hermano, estuvo dispuesto. Imagínense la escena, hermano, en el barco estaba la tormenta. ¿Estamos de acuerdo que estaba la tormenta? ¿Cómo se iría el barco, hermano? ¿Cómo estaría moviéndose o estaría tranquilo? No, pues estaba moviendo, hermano. Estaba agitado. Estaba, hermano, completamente fuera de control la nave. Pero Pedro tuvo el arrojo de decir, Señor, si eres tú, yo me bajo de la barca. Jesús le dice, ven, y él, yo me lo imagino, hermano, llegando ahí a la orilla del bote y lanzándose, hermano, al mar. Hay que soltarse de la barca, hay que bajarse de la barca, ¿sí? Nunca vamos a ver lo sobrenatural de Dios si no estamos dispuestos, hermano, a bajarnos de la barca. Para algunas personas, hermano, su barca puede ser un trabajo. Un trabajo, hermano, que muchas veces nos provee seguridad, nos provee estabilidad, nos provee, hermano, algo, ¿sí? De que nos sentimos confiados porque tenemos ese trabajo. Y a veces, hermano, Dios tiene cosas más grandes para ti que ese trabajo,
pero no te las puede dar y no puedes caminar sobre el agua en el nivel, hermano, financiero, porque sencillamente tú no estás dispuesto a bajarte de la barca. Para otras personas su barca puede ser una relación, una mala relación con otra persona, ¿sí? Hay tantas personas que están atados a alguien más, hermano, a una relación tóxica o mala, porque sienten que si se separan de esa persona no van a saber qué hacer, no van a saber si sobrevivirán, no van a saber si lo lograrán, ¿sí? Ojo, aquí no estoy hablando, hermano, de separaciones, hermano, simplemente porque ya no aguanto a la otra persona, no. Estoy hablando de verdad de gente, hermano, que está ligada o atada a otra relación, ¿sí? Y puede ser en cualquier índole, hermanos, pero que a Dios no le agrada, hermano, que Dios no aprueba y que Dios no quiere, ¿sí? Hay relaciones, hermanos, que muchas veces se convierten en nuestra barca porque le hemos dado tal lugar a la otra persona que se vuelve en el centro de nuestra vida. Se vuelve en lo más importante para nosotros, ¿sí? Y si te estoy hablando en esta tarde, hermano, a ti que estás aquí, joven o niño, bueno, los niños se fueron, ¿verdad? O mujer, varón, que estás aquí, es porque yo estoy seguro de algo, hermano. Hay barcas que hoy tendremos que dejar. Hay barcas, hermano, que tendremos que soltar, hermanos, ¿sí? Muchas veces también puede ser una barca, hermano, una zona de comodidad en la cual estamos bien así como estamos, ya no queremos probar cosas nuevas. Y Dios, hermano, créame algo, Dios quiere llevarnos a cosas nuevas, pero este es un gran mal que yo noto en el ser humano, hermano, que no queremos, nos aferramos a lo que tenemos y no queremos cambiar, ¿sí? Y Dios no puede, hermano, hacer cosas con quien no quiere soltar su zona de confort. Yo le oro al Señor y le digo: Dios, nuestro cristianismo es un cristianismo muchas veces limitado por nuestras ideas con respecto al cristianismo. Hermano, eso es algo que a veces nos estorba, pero es que no queremos, hermano, bajarnos de la barca. O a veces puede ser nuestro éxito. Por ejemplo, el joven rico ya tenía un éxito, era muy rico, hermano, y cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, ¿qué dijo? Dijo: no puedo, ¿verdad? Y no se pudo bajar de la barca. Y ahí quedó, hermano. Por eso, hermano, lo segundo, para caminar sobre el agua, solo pueden caminar sobre el agua los que están haciendo cosas que sobrepasan su capacidad y recursos, ¿sí? Pregúntate hoy, preguntémonos, ¿qué estás haciendo en tu vida que solamente se puede explicar porque Dios está interviniendo en ella? ¿Qué haces tú, hermano, en tu diario vivir que solamente tiene una explicación? Dios te está haciendo caminar sobre el agua. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo que solamente tenga una explicación? Dios nos está haciendo caminar sobre el agua. Este tema, hermano, y este mensaje, creo que Dios lo que nos está desafiando, hermano, es precisamente a querer tener esa fe, hermano, y esa hambre, hermano, por querernos bajar de la barca. Me parece, desde mi perspectiva, hermano, como pastor, que nos acomodamos ya en algo que ya estamos cómodos así. Estamos bien, ¿sí? Ya no queremos ir, hermano, a algo más. Ya no queremos caminar a algo más. Todo creyente, hermano, tiene en su vida momentos en los cuales tendrá, hermano, que bajarse de la barca y hacer cosas, atreverse a hacer cosas, hermano, que solamente pueden ser explicadas porque Dios está con él. Gedeón, hermano, era un general, bueno, ni era general, pero fue puesto como general del ejército de Israel, hermano. Y tenía, hermano, un ejército de 3,000 soldados. Dios se lo redujo, hermano, a 300 soldados. Porque dijo Dios: no quiero que ustedes piensen que esto lo hicieron con sus propias fuerzas. ¿Qué estás haciendo hoy, iglesia? Hermano, hermana, que estás aquí hoy, aquí cantándole a ese Dios poderoso. ¿Qué estás haciendo hoy en tu vida que me puedas decir, hermano, que es la mano de Dios la que lo está haciendo y no tu propia fuerza, y no tu propio recurso, y no tus propios medios? ¿Qué, hermano? ¿Sí? Tenemos, hermano, que nosotros pensar, hermano, en que necesitamos, hermano, caminar sobre el agua. Solo caminan, número 3, solo caminan sobre el agua quienes se arriesgan, quienes no piden garantías, quienes no esperan que las condiciones sean perfectas. Pedro no le dijo al Señor: Señor, pero primero calma la tormenta. ¿O sí le dijo? ¿Ya? Haz que salga el solecito, haz que el agua esté tranquila, ¿verdad? Que se vea cristalina, ¿sí? Haz que todo esté calmado para que me pueda bajar de la barca. No, hermano, Pedro se arrojó.
Pedro se atrevió, Pedro se lanzó. Déjame decirte algo, hermano, que quienes son administradores de riesgo dicen, todo tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo. Absolutamente todo en la vida, hermano. Toda decisión que tomes tiene un riesgo. Quizá algo tiene más riesgo que otra cosa, hermano, pero todo tiene un riesgo. Te pregunto, ¿qué es más arriesgado? ¿Conducir un auto, hermano, o viajar en avión? ¿Qué es más arriesgado? Viajar en auto. Ajá. Pero mucha gente tiene miedo de subirse a un avión, hermano, porque piensa que el riesgo es alto. Bueno, sí es alto, porque si te caes de arriba, pues seguro te vas a azotar más grande. ¿Hay riesgo en volar en avión? Claro, hay un riesgo. Y si algo pasa mal, pues ya va a ser muy difícil que la cuentes. ¿Hay riesgo en caminar? Ay, mejor me voy caminando, porque ni en el auto ni en el avión. ¿Hay riesgo de caminar? No, mejor no salgo de mi casa. ¿Verdad? ¿Hay riesgo de quedarte en tu casa? ¿Sabe usted que el 30% de las muertes es en las casas? Así es que hoy que nos decían quédense en casa para que no les pase nada, no, pues estábamos peor, ¿verdad? En todo hay riesgo. Nos decían en la pandemia, no salga. ¿Sí? Era riesgo quedarse. Salir, había riesgo en salir. Sí. Escúcheme, en todo hay riesgo. Le pregunto, ¿era riesgoso que Pedro se bajara de la barca? ¿Era riesgoso quedarse en la barca? Ahora pregunto, ¿qué era más riesgoso? Quedarse en la barca. Porque si la tormenta no se hubiera calmado, ¿qué cree? La barca se hunde. Y el único que se hubiera salvado era Pedro, que estaba caminando con Jesús en el agua. ¿Sabes? Nos aferramos a veces a cosas, hermano, porque pensamos que nos dan seguridad y es más riesgoso. Eso es más riesgoso. Por ejemplo, en el plano financiero, económico, hermano, la gente se aferra a un empleo porque piensa que el empleo le da seguridad y que ahí va a tener va a estar haciendo como su ahorro y demás. Ese es el riesgo más grande que puede existir, hermano. Tener un empleo es el riesgo más grande que hay. ¿Sí? Estadísticamente, hermano, hoy tener un empleo, hermano, es lo más arriesgado que puede existir en este planeta. Pero la gente siente seguridad de tener un empleo. Se quedaron muy serios, hermanos. ¿Sí? Fíjese, cuando Dios cuenta la parábola, o Jesús cuenta la parábola de los talentos, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a uno le da 1 talento. ¿Se acuerda? ¿Qué les pidió? Multiplíquenlo, trabájenlo. Ajá. ¿Implica un riesgo invertir y ganar? Sí. En toda inversión hay riesgo. ¿Pero habrá riesgo en no invertir? ¿Cuál riesgo es más alto? No invertir en nada. ¿Está invirtiendo usted? ¿O guarda debajo del colchón? ¿Eh? ¿O se lo gasta todo? ¿Sí me explico, hermano? ¿Qué pasó con el que ganó 2 talentos? Bueno, que el que tenía 2 ganó 2. ¿Qué hizo su señor? Lo premió. El que tenía 5 y ganó 5, lo premió. ¿Quién fue el único, hermano, al que le quitaron lo que tenía? ¿Sí? Y el Señor severamente lo castigó, hermano. Fue al que no se arriesgó. Tuve miedo y enterré lo que me diste. Nada más terrible, hermano, que te den un don y lo entierres por miedo. Todos aquí, ya nos lo dijeron aquí, nos han estado repitiendo, todos tienen dones que Dios les ha dado. Yo no tengo todos los dones, hermano. Un gran mal de la iglesia es pensar que como que el pastor es todólogo. No, yo tengo mis dones que Dios me dio y mi deber es usar esos dones y arriesgarme a usar esos dones con ustedes. Pero cada uno de ustedes tiene un don diferente, hermano, y complementario al de todos los demás. Entre todos nos complementamos. El problema es que muchos tienen miedo y lo esconden. Hay gente al que le regalan algo y por miedo a que no se le maltrate ni le pase nada al regalo, ¿qué hacen? Lo guardan. ¿Sí? Si yo le regalara algo a mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Y yo le dijera, ten hija, te regalo esto porque quiero que lo uses, pero ella dijera, no, es que me da miedo que le pase algo, que me lo roben, que se le rompa, entonces lo guarda y lo esconde y nunca lo usa, ¿yo qué voy a sentir? ¿Que no le gustó o que lo menospreció? ¿Verdad? ¿O me voy a sentir mal? Bueno, eso le pasa a Dios con todos nosotros o con muchos de la iglesia, hermano, y hablo de la iglesia en general, porque les han sido dados dones, hermanos, que ustedes no se han arriesgado a usar. Porque hay que bajarse de la barca, hermano, para usar los dones.
Porque somos vulnerables cuando nos exhibimos. Ujú. Por ejemplo, hoy en la alabanza, hermano, yo sé que Dios se movió en la alabanza. ¿Sí? Y al final, hermano, cuando Abby estuvo ministrando, ¿sí? Hay que bajarse de la barca para ministrar así. ¿Sabe por qué? Porque nos exponemos a ser vulnerables, a que todos nos vean hacer algo que nunca hacemos, o que no es como que a lo mejor lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer, pero que Dios nos pide hacer. ¿Usted cree que si usted tiene el don de profecía y Dios le da una palabra para alguien más, hay que bajarse de la barca para ir y dar el mensaje? Hay que bajarse de la barca. Porque ¿cuál es nuestro pensamiento luego? ¿Y si no es de Dios? ¿Eh? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no era? Hay que arriesgarse, hermano. Hay que atreverse, ¿sí? Porque los que caminan sobre el agua son quienes quieren agradar a Jesús, no a los hombres. Si Pedro hubiera estado preocupado por lo que pensaron los discípulos de él, ¿sabe qué hubiera pasado? Él no se baja de la barca. Porque hubiera pensado, Pedro, ¿y si me hundo y todos se burlan de mí? Ahora, yo estoy seguro que los otros 11 hermanos estaban así como pensando, este Pedro de verdad que está bien loco. Ya lo viste, o sea, se va a bajar de la barca, estás loco, Pedro. Pero Pedro, hermano, anhelaba más agradar a su Señor, agradar a Jesús, que el qué dirán de los demás. Es momento, hermano, de sacudirnos el qué dirán. ¿Sí? Y creo que Dios por eso, hermano, hoy en esta tarde quiere hablarnos, porque hay cosas que a veces no nos atrevemos a hacer por el qué pensarán los otros. Mientras oraba al principio, hermano, sé que Dios es el que habla, hermano. Él quiere rompernos para que podamos nosotros llegar a cosas diferentes, nuevos niveles. Pero hay que hacer cosas nuevas, hermano. Pero si no podemos empezar por lo más básico, hermano, usted olvídese, porque usted simplemente se está aferrando a su barca. ¿Cuántos quisieran caminar sobre el agua, hermano? De verdad, de corazón. Así de corazón que hoy le dijeran al Señor, Señor, yo de aquí hoy me quiero ir caminando sobre el agua. ¿Sí, en serio, hermano? Arriésguese, hermano. Atrévase. ¿Era difícil lo que le pidió Jesús al joven rico de vender todo lo que tenía para darlo a los pobres y luego venir y seguirlo? Era bajarse de la barca, hermano. ¿Quién aquí ha hecho eso? ¿O esa mujer que Jesús dijo, esta dio más que todos porque echó todo lo que tenía? ¿Cuántos aquí han echado alguna vez todo lo que tenían, hermano? Eso es bajarse de la barca. ¿O aquella otra mujer viuda, hermano, en la cual teniendo solamente lo necesario para hacer un pan, darle a su hijo y ella y comer y morir, llega el profeta y le dice, dame primero de comer a mí? Eso es bajarse de la barca. Eso es arriesgarse. Pero yo le pregunto, hermano, ¿era arriesgado darle todo lo que tenía el profeta, hermano, para que él comiera y ellos quedarse sin comer? ¿Pero qué hubiera sido más riesgoso, hermano? No hacerlo. Se hubiera muerto. ¿A poco no se hubiera muerto? ¿Y si se hubiera comido el pan, se hubiera muerto? Sí, y si no se lo hubiera comido, también se hubiera muerto. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando Dios te pida bajarte de la barca, hermano, ten por seguro que es mucho menos arriesgado hacerlo. Es mejor obedecer al Señor. Ahora, esto es súper importante, hermano, porque la obediencia no elimina, hermano, la tormenta, ¿sí? Pero la obediencia sí garantiza caminar sobre el mar. Eso es, hermano, a lo que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros, ¿sí? Aquellos que caminan sobre el agua son aquellos, hermanos, que saben que Jesús está allí para sostenerlos, porque siendo honestos, todos nos podemos hundir. Pedro, todo iba muy bien, hermano. Yo me imagino esa escena de cuando dice, y Pedro caminó sobre el agua. Y yo digo, wow. ¿No le gustaría que dijera así su nombre? Y él caminó sobre el mar. Oh. Eso es genial, ¿no? Pero luego dice, pero después Pedro se hundió en el agua, ¿verdad? Y eso es lo que no nos gusta, hermano. Muchos podrían pensar, Pedro fracasó. Yo pregunto, ¿Pedro fracasó? ¿O fracasaron los 11 que no se quisieron bajar? ¿Quién fracasó más? Fíjese, hermano, yo creo que no hay peor fracaso para un cristiano haber sido cristiano y nunca haber caminado sobre el agua. Porque quiere decir que siempre vivimos en el plano terrenal, en nuestra carne. ¿Ya se acuerda cuando hablamos de la carne? Que la carne es cuando hacemos lo que está en nuestra mano, con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, con nuestros moldes, como nos gusta a nosotros. Esa es la carne, hermano.
Y todo lo hecho en la carne dice que no puede agradar a Dios. Pedro no fracasó, hermanos. Aquel hombre que inventó la vacuna contra la polio dice que 200 veces hizo una vacuna que no funcionó. Y un día le preguntaron, ¿qué se siente equivocarse 200 veces? Dijo, no me equivoqué 200 veces. Encontré 200 formas en las que no tenía que vacunar contra la polio, pero no fracasé. Si esa persona hubiera sido vulnerable al qué dirán, hermano, o al fracaso, ¿qué hubiera hecho? No existiría la vacuna para la polio. Winston Churchill, hermano, el primer ministro británico que se enfrentó a los nazis y que es famoso, hermano, por sus discursos. Ya no ve que siempre hay periodistas que tratan como de sacar a la luz los trapitos negros o sucios de los políticos. Le dijo, señor Churchill, supe por ahí que usted reprobó un año en la primaria. ¿Quiere decir que nuestro primer ministro, ¿saben que fracasó un año en la primaria? Winston Churchill lo miró y le dijo, yo nunca he fracasado en mi vida. No fracasé un año en la primaria. Me dieron una segunda oportunidad. No existen los fracasos en Dios, hermano. ¿Usted cree que Pedro, hermano, fracasó? No, porque ahí estaba Jesús, hermano, para levantarlo y para decirle, te voy a dar otra oportunidad. Claro que sí, Pedro le hace ver Jesús, hermano, su error. ¿Cuál fue su error? Dudaste, ibas muy bien, caminaste, ¿sí? ¿Cuántos pasos habrá dado Pedro? A ver, imagínense, ¿cuántos pasos habrá dado Pedro? ¿Le gusta? ¿15 pasos? ¿20 pasos? ¿A los cuántos pasos le hubiera dado miedo a usted? O sea, yo creo que ese Pedrito iba bien envalentonado de, sí, yo voy, Señor, y cuando de repente empieza a voltear a ver, dice, ¿qué caramba hago yo aquí, verdad? Entonces le dio miedo, hermano, y se hundió. Nos hundimos cuando comenzamos a ver la tormenta. El reto del cristiano es este, hermano, caminar sobre el mar sin hundirnos en medio de las tormentas o en medio de las olas. Es el reto. ¿Quiere el ejemplo más extraordinario que yo veo en la Biblia, hermano, de esto? José. José fue un cuate, hermano, que de verdad creía, hermano, en caminar sobre el mar. Soñaba, hermano, a lo grande. Soñaba de una forma extraordinaria. Y cuando empezó a caminar, hermano, según él bien, ¿verdad? Le llega la primera ola, hermanos, y que me lo venden. ¿Era una ola grande? ¿Se hundió José? No se hundió. Y ya empieza a trabajar con Potifar, hermano, haga de cuenta que era como el Silicon Valley de aquel tiempo, hermano, donde era la empresa así número uno que tenía Potifar ahí, hermano, y José el administrador y el CEO de toda la empresa, y bueno, ya un exitazo el de José, hermano. Y él siente que ya va caminando sobre el agua otra vez, hermano, y le cae la mujer de Potifar, ¿se acuerda, hermano? Así como tipo mis universos de las que acaban de pasar la semana pasada, ¿verdad? Pero él, hermano, se mantiene firme y no cae en la tentación, hermano, y sale huyendo, hermano. Y ahí se queda la mujer con la ropa de José, ¿sí? ¿Hizo bien las cosas José? ¿Caminó bien? Sí. ¿Y cómo le fue? Mal, hermano, porque que lo meten a la cárcel, hermano. ¿Era una tormenta? Sí, pero pregunto, ¿se hundió José? No se hundió José, porque usted y yo hubiéramos dicho, ahí está, ¿verdad? Yo para qué me porto bien, miren a dónde termino en la cárcel. Es como aquel que está haciendo dieta y luego después de un mes va a la báscula y pesa más, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo dieta, verdad? Écheme unas papas fritas ya y una Coca-Cola, ¿qué me importa? Esa es la actitud de muchos, eso es hundirse, hermano. Pero José no se hundió, hermano. Y fíjese, me encanta la historia de José porque no solamente, hermano, él estaba ahí en la prisión, volvió a hacer bien su trabajo, lo ponen como jefe de los presos, ¿verdad? Salía en el cuadro de honor, pues José de los presos ahí siempre estaba en el cuadro de honor y era el que siempre estaba ahí ayudando al que estaba a cargo, hermano. Y ahí está el copero y el panadero. Y eso me encanta de José, hermanos, porque no solamente se preocupaba por él, se preocupaba también por los demás. Nosotros estamos en nuestra tormenta y ¿en quién pensamos? Nomás en nosotros, hermano. Oren por mí, ayúdenme, ¿verdad? Y cuando estamos en la tormenta, ahí estamos con el Señor, ya se nos acaba la tormenta y el Señor, pues quién sabe bien, gracias, ¿verdad? Pero José ayudó a los otros, ¿verdad? Y entonces uno de ellos es el copero, hermano. ¿Sabe quién era el copero? Pues el que estaba diario con el rey y le dice, yo le voy a hablar de ti, José, al rey, para que te saque de la cárcel, tú no tendrías que estar aquí. José se emociona y dice, por fin, ¿verdad? Por fin saldré de aquí. ¿Y qué cree? Que se le olvida al copero. Por años se le olvidó al copero que José estaba ahí en la cárcel y que le iba a platicar al rey. Hasta que un día el rey soñó y entonces se acuerda, ¿verdad? Aquel hombre, yo conocí un cuate en la cárcel hace como 10 años, ¿verdad? Allá había un cuate que me interpretó el sueño. ¿Era otra ola grande para José? Sí, pero José se hundió. No.
Y llegó con Faraón, hermano, y lo hicieron el segundo después del Faraón, hermano. Y usted conoce cómo termina la historia de José. Pero lo que me sorprende de José es que es un cuate, hermano, que supo caminar sobre las aguas y nunca se hundió, a pesar de que todo le parecía que le salía mal. Hay que aprender a caminar, hermano, sobre las aguas. Porque Jesús siempre va a estar ahí, hermano, para levantarnos. Jesús siempre va a estar ahí, hermano, para auxiliarnos. Quiero terminar, hermanos, no tenía un mensaje tan largo. Quiero terminar con un extracto de un libro, hermano, que encontré y que el hermano llama El resfriado común del alma, a lo siguiente que él escribe. Él dice: el resfriado común del alma es aquel donde hay patrones de conducta pecaminosos que nunca se confrontan ni cambian. Dice, habilidades y dones que nunca se cultivan ni se utilizan. Dice, hasta que las semanas se hacen meses y los meses se hacen años. Y un día miras hacia atrás a una vida de conversaciones profundas, íntimas, sobrecogedoras y sinceras que nunca tuviste. Grandes y sólidas oraciones que nunca hiciste. Riesgos estimulantes que nunca corriste. Regalos sacrificiales que nunca ofreciste. Vidas que nunca tocaste. Y estás sentado en un sillón reclinable, con un alma marchita, con sueños olvidados, y te das cuenta que había un mundo que tenía necesidad desesperada y un Dios grande que te estaba llamando para hacer algo mayor que tú mismo. Ves a las personas que ves a la persona que pudiste haber sido, pero que no eres. Nunca seguiste tu llamado, nunca te bajaste de la barca. Y yo espero, hermano, que esa no sea la historia de ninguno de nosotros. Vidas que usted nunca tocó, sueños que usted nunca alcanzó, conversaciones que nunca tuvo, oraciones que nunca se hicieron, porque simplemente usted nunca se quiso bajar de la barca. Sí, a veces cuando nos hundimos, hermano, nos da miedo volvernos quizá a bajar. Y quizá en mi corazón, hermano, el deseo de no querer compartirle este mensaje hoy es porque Dios estaba tratando conmigo. Porque yo me reconozco y me identifico no tanto con José. Yo me identifico más con Pedro. Señor, sálvame, ayúdame, porque me hundo. Y a nadie nos gusta, hermano, que se den cuenta de que nos estamos hundiendo. Y nos hundimos en nuestro conformismo, nos hundimos en nuestro desánimo, y nos hundimos, hermano, en cuando empiezas a ver a los demás, cuando empiezas a ponerle más atención a lo que otros hacen o no hacen, cuando dejas de ver a Jesús, nos empezamos a hundir. Y lo interesante, hermano, es que no nos hundimos de golpe, nos empezamos a hundir poco a poco. Y cuando el Señor trataba conmigo, Él, más que venir, hermano, a decirme que caminara sobre el agua otra vez, Él vino a decirme: Eliel, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de creer? ¿Por qué te conformaste? Y yo estoy seguro, hermano, que muchos aquí quizás sienten que se están hundiendo. ¿Qué más quisiéramos que ser todos como José? Pero no lo somos. Nos parecemos más a Pedro. Así es que en esta hora póngase de pie, hermano. Yo quisiera que pudiéramos orar. Y que de verdad anhelemos ser hombres y mujeres que caminemos sobre el agua, que caminemos en medio de las tormentas. Es más fácil renunciar, es más fácil retroceder, es más fácil botar las cosas, es más fácil decir: ya para qué lo hago, ya para qué sirvo, ya para qué vengo, ya para qué oro, ya para qué me esfuerzo, ya para qué, ya para qué. Pero escúcheme algo, hermano, también es malo no atreverse a hacer las cosas nuevas que Dios quiere hacer. En cada uno de ustedes, estoy seguro, Dios ha puesto cosas nuevas
que nunca se han hecho, hermano. Pero por miedo, usted no se atreve a decirlas, no se atreve mucho menos a ejecutarlas. Así es que hoy, hermano, yo le invito a que no esconda el regalo que Dios le dio. No esconda el talento. Arriésguese, multiplíquelo. Tenga esas conversaciones que Dios quiere que usted tenga con otros. ¿Sí? Haga esas oraciones que Dios quiere que usted haga. Rompa con esa barca que no lo deja, hermano, avanzar. Rompa esa relación que le está estorbando. ¿Sí? Deje eso que le causa seguridad y atrévase a creerle a Dios. Exploremos cosas nuevas. ¿Sabe? Hace poco estaba yo en una lectura devocional mía y estaba leyendo, hermano, cuando Dios le dice al profeta que su primo viene y le dice, compra esta tierra. Pero el profeta dice, están invadiéndonos los babilonios. ¿Para qué compro tierra si vamos a ser esclavos? Dios les dice, cómprala. Porque de todas formas seguirán construyendo casas, porque de todas formas seguirán cosechando viñas, lo seguirán haciendo. Y entonces Dios me habló y me dijo, si te venden, compra. Y yo me quedé pensando y dije, si me venden, compro. Y ahí quedó, hermano. Después hablé con el dueño, hermano, y me dijo que a lo mejor vendían. Y yo me acordé de lo que Dios me dijo. Si te venden, compra. Eso es bajarse de la barca. Ya estar aquí, hermano, es caminar sobre el mar para mí. Pero Dios quiere llevarnos a más de esto, hermano. Mucho más. Dice el Nuevo Testamento que el Señor, hermano, tiene cosas mucho más sobreabundantes de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Él las puede hacer mucho más grandes. Sueña en grande, iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.